Sucedió hace días. Uno de mis amigos llamado Eduardo le tocó vivir un episodio que no fue fácil de superarlo. Una vez mi amigo me contó que falleció su abuela por temas de salud. Yo, obviamente, entendía su dolor, porque ya me ha pasado esto de perder a un ser querido para siempre. Pasaron los días y Eduardo de poco superaba la pérdida de su abuela. Pero de no ser por lo que ocurrió más tarde, mi amigo ya no estaría en pésimas condiciones. El día de cumpleaños de Eduardo ocurrió algo sorprendente. Luego de que se tomaron las fotos, luego de cortar el pastel y sacarse fotos con familia y amigos. Resulta que en una de las fotos, cuando Eduardo estaba a mano detrás de los hermanos, aparece una persona que a su vez no estaba presente en ningún momento de la fiesta. Mi amigo, con cara de asombro, reconoció rápidamente que la persona que estaba detrás de él y su hermano era su difunta abuela. Lo más interesante de todo es que la abuela de Eduardo, en la cual estaba plasmada en la foto, no poseía ojos. Esto a mi amigo le pareció escalofriante, por lo que cuando vio esa foto, su estado de ánimo empeoró. Y luego de unos minutos, la fiesta de cumpleaños de mi amigo terminó de la forma más deprimente. Al día siguiente, en la tarde, Eduardo pasa por mi hogar con una cara aterrorizada. Yo le pregunté qué era lo que pasaba, a lo que él me dijo: no está. No entendí lo que quería decir, así que le pregunté una vez más qué era lo que le estaba pasando y me dijo: mi abuela no está en su tumba. Cuando oí esas palabras me sentí muy incómodo. La cara de mi amigo que tenía en ese momento fue demasiado mala. Estaba aterrado. Luego me dispuse a ir al cementerio donde enterraron a la abuela de Eduardo, que gracias a la madre del mismo pude llegar a destino. Cuando llego a la tumba de la abuela, me quedo impresionado cuando veo que hay un agujero enorme en aquel sector. Lo peor era lo que estaba inscrito en la lápida en pequeñas palabras. Hola Eduardo, espero que hayas pasado muy bien en el día de tu cumpleaños. El próximo año te volveré a ver. Con amor, tu abuela. Nunca he sido muy supersticioso, pero la historia que te voy a contar es algo de lo cual no tengo explicación y me hizo creer que hay cosas en este mundo que aún no comprendemos. Yo trabajaba en una pequeña tienda de abarrotes que cerraba hasta muy tarde en la noche. Nuestro horario se extendía hasta la 1 a.m., ya que estábamos ubicados en una zona donde, aunque no era muy transitada, era el único lugar donde las personas podían acudir a comprar algo después de que el sol se ocultaba. Entre semana, la clientela no era tan abundante, pero los fines de semana se notaba un ligero aumento. Llevaba ya un tiempo en el trabajo, pero era la primera vez que me tocaba la jornada nocturna. Mis compañeros más experimentados me habían advertido que de vez en cuando sucedían cosas extrañas en la tienda. Sin embargo, yo era escéptico y no les presté mucha atención. Recordaba bien la historia de José, quien una noche había visto un pájaro negro parecido a un cuervo que se posó en uno de los carritos de afuera. Sin embargo, lo inquietante no era solo el ave, era que tenía la cabeza de un gato negro en lugar de una cabeza de pájaro normal. José, asustado, había corrido al cuarto donde estaban las cámaras para revisar qué estaba sucediendo. No quería que ese extraño ser entrara a la tienda mientras él estaba allí. Pero al revisar las grabaciones, el pájaro con cabeza de gato ya no estaba. Regresó la grabación intentando capturar la imagen de la criatura, pero misteriosamente no había nada en la grabación. Desde entonces yo nunca había presenciado nada raro, hasta que llegó aquel miércoles. Era una noche oscura y tormentosa, alrededor de las 11:30 p.m., y la lluvia caía en torrentes, creando un ritmo monótono y envolvente. Las luces de la tienda parpadeaban de vez en cuando, y el sonido de la lluvia sobre el techo resonaba como un canto de cuna. Mientras reorganizaba algunos productos en el estante, me dejé llevar por mis pensamientos, absorto en la rutina de aquel día. De repente la campanita de la puerta sonó, rompiendo el silencio como un trueno en medio de la tormenta. Me sorprendió ver entrar a una señora de avanzada edad, tal vez unos 80 o 90 años. Su presencia era desconcertante, no solo por su edad, sino también por el hecho de que a esa hora la mayoría de las personas de su edad ya estarían durmiendo. La mujer avanzó lentamente, como si cada paso fuera una pequeña batalla. Su cabello, una maraña de canas, caía desordenado sobre sus hombros y su rostro estaba surcado por profundas arrugas que hablaban de una vida repleta de historias. Vestía un abrigo negro, pesado y empapado, que parecía tener más años que ella misma. Ella se dirigió directamente hacia el pasillo donde se encontraban las velas y comenzó a recoger varias, una tras otra, con una determinación que me desconcertó. Observé cómo sus manos temblorosas acariciaban las velas, como si reconociera en ellas algo sagrado. A medida que pasaban los minutos, me sentí más inquieto, como si algo en el aire se hubiera vuelto más denso.
Le pregunté si necesitaba ayuda, y ella, sin mirarme, me respondió con un gesto de la mano que no me preocupara, que podía hacerlo sola. Aunque me pareció extraño, decidí dejarla en paz. Sin embargo, cada vez que regresaba del pasillo con más velas, la sensación de inquietud se intensificaba. En total, calculé que había traído alrededor de 50 o 60 velas. Me acerqué un poco más, intentando desviar mis pensamientos de lo raro que era todo esto. No podía evitar preguntarme qué hacía una señora de esa edad en medio de la lluvia, recogiendo tantas velas. Disculpe, señora, pero ¿para qué necesita tantas velas a esta hora?, le pregunté, tratando de mantener un tono amable. Ella giró su mirada hacia mí. Sus ojos, de un azul profundo, parecían capturar la luz de la tienda mientras que su expresión era a la vez intensa y melancólica. «Las necesito, joven», respondió con voz temblorosa, como si cada palabra costara un gran esfuerzo. No entendí del todo lo que quería decir, pero sentí que un escalofrío recorría mi espalda. La atmósfera se volvió más pesada, como si las sombras en las esquinas de la tienda cobraran vida. Miré a mi alrededor, y por un momento creí ver una figura oscura desplazándose en la esquina de mi visión. Pero al girar la cabeza no había nada allí. La anciana continuó su labor, ignorando mis inquietudes. En ese instante, un relámpago iluminó la tienda, proyectando sombras danzantes en las paredes. Me sentí atrapado en un sueño del que no podía despertar. La lluvia seguía golpeando la ventana y el sonido se mezclaba con el golpeteo de mi corazón. Cada vez que la anciana volvía al pasillo, el tiempo parecía alargarse y me preguntaba si había alguna razón oculta detrás de su inusual visita. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, me decidí a intervenir de nuevo. «¿Por qué son tan urgentes las velas, señora?», insistí, tratando de romper el hechizo que se había tejido entre nosotros. La anciana se detuvo por un momento y sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. «Cada vela guarda un recuerdo, una luz que se enciende en la oscuridad. Esta noche más que nunca necesitamos recordarlo», dijo la anciana. En ese momento el aire se volvió irrespirable. Un escalofrío me recorrió la espalda y la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Me preguntaba si estaba siendo testigo de un ritual extraño, algo que no podía comprender. Quería preguntarle más, pero el miedo se apoderó de mí. La señora siguió trayendo velas y yo, sintiendo que el ambiente se volvía cada vez más opresivo, decidí dar un paso atrás. Empecé a revisar los productos en el mostrador intentando distraerme. Pero mi mente seguía volviendo a la anciana y su extraña conversación. Luego la anciana me preguntó si tenía más velas. Con mucho miedo le respondí que no, pero que iba a revisar en la bodega a ver si había alguna más. Me dirigí a la parte trasera de la tienda, un lugar que a menudo se sentía cargado de un aire denso y enrarecido. Las estanterías estaban llenas de productos apilados de manera casi caótica y conocía cada rincón de aquel espacio. Sabía exactamente dónde estaban las velas, así que me apresuré a buscar una caja que contenía unas 200. Cuando regresé al área principal, me llevé el susto de mi vida. Las luces de la tienda estaban completamente apagadas, y la única luz que iluminaba el lugar provenía de las velas que estaban distribuidas por toda la tienda, creando un ambiente casi ritual. Me sentí helado por la sorpresa. Era imposible que en el minuto y medio que había estado ausente, esa anciana hubiera podido colocar y encender todas las velas. Aún más extraño era que las velas estaban colocadas en lugares altos, como encima de las cámaras donde se guardaban los refrescos. Me atrevería a decir que incluso a mí me hubiera tomado varios minutos usar una escalera para alcanzarlas. Miré alrededor buscando a la anciana, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. El aire se volvió pesado y una sensación de miedo se instaló en mi pecho. Con gran temor, me dirigí al cuarto donde estaban los interruptores de las luces y los encendí, uno por uno, esperando que la luz iluminara de nuevo la tienda. Pero al salir al área principal, para mi desconcierto, las velas ya no estaban. Corrí hacia el pasillo donde antes las había visto, y allí estaban intactas, como si nadie las hubiera tocado. Era como si el tiempo se hubiera detenido y nada hubiera cambiado. El pánico se apoderó de mí. Revisé las cámaras de seguridad, mi corazón latiendo con fuerza. Quería encontrar alguna evidencia de lo que había pasado. El video mostraba efectivamente cómo yo veía entrar a la anciana y la saludaba, pero ella no estaba. En ese momento estaba hablando con ella, pero ella no aparecía en la grabación. Se veía claramente que yo estaba allí, hablando y gesticulando, pero no había rastro de su figura ni de las velas. El video continuaba, mostrando cómo me dirigía a la bodega a buscar más velas. Entonces las luces se apagaban repentinamente. Una oscuridad casi palpable invadía la pantalla.
Finalmente, se veía el momento en que encendía todas las luces y la tienda aparecía normal. Todo parecía un juego de luces y sombras, un truco de la mente. Pero sabía que había algo más. Al día siguiente, reuní el valor suficiente para contarles a mi jefe y a mis compañeros lo que había ocurrido. Cuando lo hice, se rieron de mí, diciendo que parecía un loco hablando solo en el video. Sin embargo, José, quien había presenciado cosas como estas y me había contado sus propias historias extrañas, me miró con comprensión. «Sabes que no estás solo en esto», me dijo, su voz baja y grave. «He vivido cosas parecidas, cosas que no se explican fácilmente. Recuerda lo del pájaro con cabeza de gato. No eres el primero en experimentar lo extraño aquí». Los días pasaron, y con ellos la inquietante atmósfera de la tienda se volvió un compañero constante. Cada vez que alguien entraba me sentía más alerta, esperando ver a la anciana aparecer nuevamente entre las sombras. Su presencia se había convertido en un eco en mi mente, y con cada velada me preguntaba si alguna vez obtendría respuestas a los misterios que rodeaban aquel lugar. Un padre de familia, después de un viaje de negocios, conducía con su hija de 11 años a las vacaciones que tanto le había prometido. Como llovía y estaba oscuro, tomaron una ruta incorrecta del mapa y se perdieron. Sin perder la calma, el padre siguió el camino hasta encontrar algún lugar donde pedir indicaciones. Terminaron en un pequeño y extraño pueblo alrededor de la medianoche. Entrando al centro del pueblo, notaron algo extraño. La gente estaba fuera de sus casas y se veían angustiados. La niña vio varios carros de policías a lo lejos y se los apuntó a su padre. Al bajar el vidrio, el policía les preguntó muy frío: «¿Son de esta casa?» «No, no somos de aquí. Tomamos otra ruta y terminamos perdidos. ¿Nos podría facilitar algún mapa?» «Claro, aguarden solo un momento». Se bajaron del auto. «¿Pasó algo malo, oficial?» «La verdad es que…» El oficial vio a la chica. «Lily escucha música en tu MP3, ¿quieres?» La niña obedeció. «Nos hemos visto enfrentados con una serie de asesinatos seguidos. Los estamos investigando, pero por ahora no tenemos ninguna pista». ¿Una serie de asesinatos? Así es. Han matado a muchas personas de varias casas. Tenemos a muchas viudas y a muchos niños huérfanos. Pero bueno, espérenme aquí. El oficial les trajo un mapa y les explicó cómo volver a su camino. Vayan lo más rápido que puedan y no se detengan hasta llegar a su destino. Quienes hicieron esto pueden estar cerca. ¿Qué tipo de asesinos son? No sabemos, pero son unos animales, por así decirlo. Los cuerpos están completamente desgarrados y arañados. El oficial se tapó los ojos horrorizado. Por eso les pido, cierren con seguro las puertas y no se detengan hasta llegar a su destino. Al llegar a la camioneta, se dieron cuenta que el asiento del copiloto estaba muy mojado por la lluvia. La hija había dejado la ventanilla abierta. Se sentó en el asiento trasero, le dieron las gracias al oficial y se fueron. Se fueron por el camino que les marcó el policía en el mapa, con mucho cuidado, ya que estaba muy oscuro. A pesar de la oscuridad, lograron divisar de repente la figura de una persona delante. Al acercarse más, confirmaron que era una delgada anciana empapada por la lluvia. El papá paró el auto y abrió la ventana. Le dijo a la anciana: «Señora, ¿qué está haciendo sola en medio de la carretera y a esta hora?» La mujer no respondió, ni siquiera volteó a verlo. Simplemente siguió caminando. El hombre se bajó de la camioneta y fue a preguntarle si necesitaba algo. «Estoy cansada», respondió la anciana. «No se preocupe, venga conmigo, la llevaremos. Rápido, es peligroso aquí, anda un asesino suelto». La anciana subió a la camioneta en el asiento trasero al lado de su hija y partieron. Mientras el papá manejaba, le dijo a la anciana: «Qué suerte que la encontramos, nosotros la llevaremos a su hogar. Ahora no nos perderemos», rió. Para variar, nos topamos con un pueblo casi 1 kilómetro atrás y me dijeron que asesinaron a varias personas. Fue algo muy horrible, creo. «Quizás se lo merecían», respondió la anciana. «Les contaré una historia muy triste que sucedió en ese pueblo. Hace tiempo una pobre abuela llegó al poblado con su nieto muy enfermo. Lo cargaba en sus brazos pues él ya no podía caminar. La anciana pidió ayuda casa por casa, rogando por algo de comer o de beber para el niño, pero todas las personas le negaron hasta un simple y mísero vaso de agua. Le cerraban la puerta, el niño se veía demasiado enfermo y les causaba asco. Ese mismo día en la noche, su nieto murió en sus brazos. La abuela no pudo con la pena y se suicidó. Se lanzó a un río con el niño en brazos. En eso la hija vio las manos de la anciana. Quedó helada.
Sus dedos flacos hacían resaltar sus uñas larguísimas y puntiagudas, como si fueran garras, todas manchadas de sangre. La anciana volteó a verla, mirándola fijamente. Tenía unos ojos oscuros con una luz en el centro de cada uno, y una cara muy pálida con arrugas bien marcadas. La niña nunca le dijo al papá que no tenía batería en su MP3, por lo que atar los cabos se le hizo muy fácil y doloroso. En eso la vieja le sonrió a la niña y le hizo una señal con el dedo para que guardara silencio. «Son ustedes muy amables, déjenme aquí, por favor», dijo, señalando un pequeño sendero que llevaba a un pueblo llamado Consuelo. «¿Aquí vive usted?», le dijo el hombre mientras la anciana se bajaba del auto. «No, vivo un par de pueblos más allá, pero tengo cosas que hacer aquí primero. Un gusto». Se fueron y la niña se quedó mirando la silueta de la abuela fantasma alejarse de ellos. Era lo suficientemente grande como para entender las cosas que tenía que hacer en aquel pueblito. Los 94 años de mi abuela habían llegado a su fin. La conocí desde muy niño por la razón de que vivíamos en la misma casa. Su herencia claramente decía que aquella casa quedaba a mi nombre, pero que por respeto debía dejar los cuadros y muebles donde estaban. Siempre que de niño iba al segundo piso a llevarle una sopa a mi abuela cuando estaba enferma, pasaba por el pasillo mirando al suelo para no tener que ver el horrible cuadro colgado en la pared. El cuadro de una anciana de mirada penetrante. Nadie nunca me contó algo de ella, pero como exigía la herencia no debía mover el espantoso cuadro de su lugar. Un día como cualquier otro me levanté a preparar mi desayuno y casi me llevó un susto con el cuadro. Veía a la nada con una mirada tan tétrica. Parecía que había cambiado el gesto que mostraba normalmente, frunciendo el ceño como intentando ver algo a lo lejos. Era sumamente espantosa. En medio del susto, solo reaccioné echándole una sábana encima, que quedó colgando de tal forma que cubría el cuadro. Durante todo el día me pasé por el pasillo sin tener que ver ese rostro mirándome. Ya al caer la noche pude escuchar un ruido muy sigiloso. Al salir al pasillo para ver de dónde había provenido el ruido, pude notar que la sábana se había caído. Mi corazón dio un vuelco. Ahora el rostro de la anciana me estaba sonriendo de una manera macabra. Mostraba sus malgastados dientes y se notaban exageradas arrugas en su rostro. Realmente no sabía por qué mi abuela apreciaba tanto a ese cuadro, y me intrigaba más que ella no lo encontrara horrible. Fue un martes por la mañana cuando casi me da un infarto por algo que llegué a ver. Estaba desayunando mi clásico café y emparedado de pollo, al momento que noté una cabeza asomándose por el extremo de la puerta para verme. Pegué un grito que se debió de haber escuchado en toda la cuadra, a la par que la cabeza se escondió rápidamente. Salí al pasillo a ver qué era lo que había pasado, pero no vi nada. Nada aparte de ese horrible cuadro, que de nuevo había cambiado los gestos de su rostro. Estaba seria. Yo sabía perfectamente que esa cabeza que había visto era la de esta mujer. No sé cómo, pero había estirado su cuello para vigilar lo que hacía. La noche siguiente decidí hacer algo más inteligente. Coloqué una cámara delante del cuadro con la intención de comprobar si era de donde salió la cabeza o si en verdad el cuadro hacía movimientos extraños. La dejé grabando 3 días, en los cuales salí fuera de Lima a otro departamento de mi país. Al tercer día, subí directamente al segundo piso para ver las condiciones del cuadro y de la cámara. El cuadro cambió una vez más. Ahora estaba enojada. Tenía una expresión llena de rabia y de furia. Sus ojos brillaban de odio. ¿Por qué? Pasé a revisar lo que había capturado mi cámara en los 3 días que estuve ausente. El primer día no hubo movimiento alguno hasta que cayó la noche. Pude ver claramente cómo la cabeza del cuadro miraba a los lados, quizá revisando si había alguien cerca, y después vi cómo estiraba su cuello y salía del cuadro. El cuello se estiraba y estiraba mientras la cabeza de la anciana recorría todas las habitaciones curioseando. Cuando finalmente volvió a su postura, cambió su expresión a la de una sonrisa. A la mañana siguiente pude verla repetir el mismo procedimiento. Solo que ahora, después de haber vuelto a su posición normal, empezaba a moverse más. Estaba saliendo del cuadro. Al salir completamente vi que era una mujer extremadamente alta. Era el doble de mi estatura. Tenía que caminar agachada para no chocar con el techo. Pero su altura no se debía al tamaño de su cuerpo en sí, sino a que su cuello estaba estirado exageradamente. La anciana se paseó en toda la casa, buscando algo, gritando el nombre de mi abuela mientras sollozaba. Al regresar al cuadro, su expresión era una llena de odio, la que mantenía actualmente. Fue entonces que me harté. Me decidí por botar ese horrible cuadro, pero justo cuando lo retiré de la pared, la anciana sacó sus brazos a través del cuadro para ahorcarme. Sus dedos se clavaban en mi cuello a la par que me quitaban el aire. Me estaba matando.
No podía respirar. Estaba a punto de dejarme vencer cuando me liberé de milagro y arrojé el cuadro. La anciana regresó sus brazos dentro del cuadro y siguió mirándome con odio, ahora desarreglada. Llamé de inmediato a mi padre para contarle lo sucedido. Sabía que no me creería. Pensaría que me estaba drogando. No fue así. Hijo, ese cuadro, la anciana de ese cuadro, era tu bisabuela, me dijo mi padre a través del celular que nos comunicaba. ¿Mi bisabuela? Eso no importa ahora. ¿No escuchaste lo que te dije? Lo sé, es que ella murió de una manera peculiar, me dijo con dificultad mi padre. Ella sufría de una depresión horrible. Un día no pudo más con su soledad y se ahorcó. Esa noticia me impactó. Está bien, que mi bisabuela se ahorcara era algo extraño y en parte triste, pero ella quiso matarme y me costaba explicarle a mi padre lo que me sucedía. Le iba a colgar y buscar otra solución hasta que me contó una última cosa. Lo raro de ese cuadro, hijo, fue que lo pintó tu abuela el mismo día en que tu bisabuela se ahorcó, exactamente antes de que lo hiciera, me explicó mi padre. Bueno, fue a petición de tu bisabuela que ella lo pintó, pues según ella, a través de ese cuadro la cuidaría mientras viviera de cualquier persona que le quisiera hacer daño. Hijo, hay algo que... Le corté el teléfono. Fácilmente podría decir que hubo un problema en la línea. Corrí al pasillo con ligereza. El cuadro estaba vacío. El rostro de mi bisabuela no estaba. Sentí en ese momento una respiración helada a mi espalda. Ahí estaba ella. La anciana extremadamente alta, ángel protector de mi abuela. Me miró unos segundos con esos ojos llenos de odio, llenos de maldad, llenos de venganza. Ese cuadro veía todo, lo sabía. Estoy seguro de que vio cómo yo le subía a mi abuela una sopa cargada de veneno, y cómo hacía caso omiso a los gritos de ayuda que emitía en su agonía. Ella sabía quién era el responsable de la muerte de mi abuela, y puede que mi abuela lo sospechaba. Puede que esa sea la razón de por qué me demandó en la herencia que mantuviera el cuadro en la casa. Puede que... La anciana empezó a ahorcarme. Sentí que mi respiración se cortaba hasta que empecé a escuchar pasos en la casa que se acercaban a las escaleras. Mi bisabuela volvió rápidamente al cuadro con esa expresión de odio en su decrépito rostro. Era mi hermana que llegaba a casa. Me había salvado la vida. Le pedí que tomara el cuadro y lo guardara en el sótano. Y mientras se lo llevaba pude ver a mi bisabuela haciéndome señas de muerte. Nunca más volví a entrar al sótano, e incluso años después de estos sucesos podía escuchar por la noche el ruido de la manija del sótano siendo forzada, en vano, como si alguien quisiera salir de ahí. Espero que te haya gustado mi video. En la caja de comentarios estaré muy contento de leer tus opiniones. Por favor, date carta abierta para expresar tus comentarios. Recuerda darme like y seguirme para estar al tanto de mis próximos trabajos. Cualquier sugerencia. En mi canal encontrarás la manera de contactarme para poder hacerme llegar de manera más personal tus ideas para próximos proyectos. Por mi parte es todo, espero que tengas buenas noches.